En esta emisión de noticias le comentamos que Miguel Ángel Simán, ex coordinador de asesores de la campaña de Norman Quijano, se presentó ante la comisión antejuicio. El segundo citatorio que se le hizo en su participación dejó en evidencia el encubrimiento a las negociaciones que Quijano hiciera con pandillas. Las contradicciones en el testimonio de Miguel Ángel Simán se dieron desde el inicio de la comisión especial. Según el requerimiento fiscal, Simán fue ex coordinador de asesores de la campaña de Norman Quijano en 2014. Esto de acuerdo con el testimonio del diputado René Portillo Cuadra, quien en ese momento era el compañero de fórmula de Quijano. A pesar de esto, Simán negó en todo momento su vinculación e influencia en la campaña electoral. Que mi labor como coordinador de Plan País fue una labor fuera de la campaña del doctor Quijano y fue un esfuerzo ciudadano. El empresario quedó contra la pared cuando los diputados presentaron publicaciones periodísticas en las que él mismo confirmaba en 2014 su participación como asesor de la campaña. ¿Niega usted que el Plan País es el mismo plan de gobierno que iba a implementar Arena? El Plan País es una esperanza que se convierte en plan de gobierno. Entonces es el mismo. Otra de las contradicciones que quedó en evidencia fue el ofrecimiento de $100 millones a las pandillas. Ese monto fue incluido a la planificación entregada por Simán. La información también fue confirmada en archivos televisivos, donde él expresa algunos montos para ejecutar la nueva política de seguridad. Los 100 millones, tenía conocimiento que estos 100 millones que usted habla en esa entrevista son los mismos 100 millones que en el requerimiento a páginas 33 el señor Norman Quijano les establece o les ofrece a las pandillas, ¿sí o no? En ningún momento estos 100 millones estaban vinculados con temas como los que usted está planteando. Miguel Ángel Simán además se negó a brindar los nombres de su equipo de trabajo a la Comisión Especial de Desafuero contra el diputado del Parlacen Norman Quijano. Las incongruencias en su participación podrían dar pie al delito de falso testimonio. Tatiana Funes, Noticiero El Salvador. Luego de finalizar el interrogatorio al empresario y exfuncionario en gobiernos de Arena, Miguel Ángel Simán, la parte fiscal hizo algunas conclusiones, entre las que figuran posibles conductas ilícitas como falso testimonio y financiamiento a grupos criminales. La parte fiscal asegura que durante la última sesión recabó nuevos elementos para que sean tomados en cuenta en el dictamen de la Comisión Especial de Antejuicio contra el diputado del Parlacen Norman Quijano. Por ejemplo, el empresario y exfuncionario en gobiernos de Arena, Miguel Ángel Simán, habría mentido bajo juramento al negar que había participado en la formulación del plan de gobierno de Norman Quijano. Pero a través del desarrollo de las preguntas y de los interrogatorios que se le hicieron al señor Miguel Ángel Simán, pudimos esclarecer incluso de manera ilustrativa con videos y con noticias que han sido públicas en donde él ha manifestado claramente que era el plan de gobierno del señor Norman Quijano. Y es que en sus declaraciones al final confirmó que sí coordinó el plan de gobierno de Norman Quijano, ese que expuso a los pandilleros. También él ha declarado que no recordaba ni una tan sola de las sugerencias que se hicieron para el plan de gobierno, cuando él mismo dijo que eran más de 165. No recordó casualmente ni una sola. Lo interesante en este caso es que quedó en evidencia que Simán plasmó las propuestas hechas por Facundo Guardado, quien ocuparía el cargo de ministro de Justicia y Seguridad Pública en un eventual gobierno de Quijano y en consenso con pandillas. Pudo haber sido un ministro de pandilleros de haber ganado Norman Quijano. Esto lo corroboramos con el video que se le expuso al señor Simán, mediante el cual él decía que el señor Facundo había dado indicaciones o había dado insumos en relación al plan en materia de seguridad, al famoso Plan País. La parte fiscal también identificó, con base a informes del Tribunal Supremo Electoral, que la familia Simán ha sido financista del partido Arena y que según el requerimiento fiscal,
ese instituto político en 2014 entregó $100,000 a las pandillas para obtener apoyo electoral. Todos los financistas que contribuyeron a Arena, y si fue a Arena quien entregó el dinero a Norman Quijano, todas esas familias están involucradas en poder conocer si tenían conocimiento o no que su dinero estaba utilizado para pactar con pandilleros y para decidir la cantidad de muertos salvadoreños diarios que iban a haber. Los diputados consideran que ahora la Comisión Especial puede abrir las puertas para que la Fiscalía General de la República dé los citados que dan falso testimonio o son cómplices de las negociaciones con pandillas. El director de Centros Penales, Osiris Luna, se refirió a los resultados del trabajo de la Comisión Especial de Antejuicio contra el diputado del Parlacén, Norman Quijano, y que ha dejado en evidencia la participación de otras personas en las negociaciones con pandillas. Este tipo de personas verdaderamente no deberían de estar en este país. Para Osiris Luna, el periodista Paolo Luers debería estar en la cárcel luego de que ante la Comisión Especial de Antejuicio contra Norman Quijano admitió que se reunía con pandilleros para negociar con la vida de los salvadoreños. Él debería de estar preso por todas esas acciones que ha realizado. Estuvieron reunidos con pandilleros diciendo cuánta gente podía morir en un día y cuántas no debía morir, negociando alzas y bajas de homicidios. Según las investigaciones, Luers era uno de los mediadores de la tregua entre pandillas y además les entregó $100,000 en efectivo a cambio de apoyo a Norman Quijano en su aspiración presidencial de 2014. Este Paolo Luers entraba como que era su casa. Hoy sí la vamos a hacer su casa, definitivamente. Porque este pueblo merece justicia. Esta persona entraba, salía cuando él quería, sacaba información de todas estas pandillas. De acuerdo con el director de Centros Penales, Osiris Luna, en las recientes sesiones de trabajo de la Comisión Especial de Antejuicio, ha quedado en evidencia que tanto Arena como el FMLN negociaron con pandilleros. Este pueblo lo que merece es una verdadera justicia. Merece que un Estado verdaderamente en conjunto con la policía y el ejército, como hoy el gobierno del presidente Nayib Bukele, esté contrarrestando todos estos grupos. En gobiernos anteriores el sistema penitenciario fue controlado por pandilleros y usado por los funcionarios para intereses particulares, pero con la llegada del presidente Nayib Bukele, ahora la historia es diferente. Edgar Jurado, Noticiero El Salvador. La Fiscalía presentó un escrito en la Cámara Tercera de lo Penal para que se haga efectiva la recaptura de los imputados acusados de actos de corrupción en las tiendas penitenciarias, caso conocido como Azocambio. El Ministerio Público pide se rechacen los recursos de revocatoria presentados por abogados defensores. Tras la resolución de la Cámara Tercera de lo Penal que ordenó mantener la detención provisional contra el exministro de Seguridad Mauricio Ramírez Landaverde, el exdirector de Centros Penales Marco Tulio Lima y otras 16 personas, la Fiscalía interpuso un recurso en esa Cámara para validar lo resuelto. Conlleva el hecho de que la resolución emitida por la Honorable Cámara se encuentra apegada a derecho tanto nacional como internacional. Los miembros de la Unidad Especializada de Delitos de Corrupción de la Fiscalía aseguraron que los abogados defensores de los imputados involucrados en actos de corrupción en el caso Azocambio habían pedido revocar la resolución de la Cámara que anuló las medidas sustitutivas a la detención que el Juzgado Sexto de Paz les otorgó. Sumado a esto, que los argumentos dados por los imputados y los defensores particulares de estos carecen de un fundamento jurídico valedero para intentar impugnar la resolución de la Honorable Cámara. La Cámara Tercera de lo Penal ordenó al Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador emitir las órdenes de captura para los acusados. También ordena que la fianza económica que entregaron los imputados se les devuelva, lo cual está apegado a derecho de acuerdo al Ministerio Público. Y es de consideración que todos los delitos que se le imputan o se le atribuyen a los imputados son de carácter grave, según lo establece el artículo 18 de nuestro Código Penal, siendo este uno de los aspectos importantes que destaca la Honorable Cámara al revocar la decisión dada por el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador. El exministro Ramírez Landaverde y el exdirector de Centros Penales son señalados de desviar más de $14 millones al apropiarse de las utilidades de las tiendas penitenciarias en el segundo gobierno del FMLN. Walter Morán, Noticiero El Salvador.
Y en más información, la diputada presidenta de la Comisión Financiera, Dania González, informó en sus redes sociales que notificó de la orden de descuento para la diputada efemelenista Anabel Belloso debido a la falta de compromiso y ausentarse sin justificación. La legisladora señaló que no se tolerará este tipo de faltas sin su respectiva sanción. Esta no es la primera ocasión en que se aplican descuentos salariales a diputados de los partidos tradicionales. Anteriormente, en esta misma comisión financiera, fueron sancionados Carlos Reyes, en ese entonces aún del partido Arena, René Portillo Cuadra, también de Arena, y Dina Argueta del FMLN por abandonar la sesión de trabajo. Este día concluyó la audiencia preliminar contra el exministro de la Defensa David Munguía Payés, que es vinculado al caso Tregua entre pandillas. La representación fiscal presentó toda la documentación que sustenta la acusación. El periodista Edgar García se encuentra en los juzgados de San Salvador y nos amplía a continuación. Adelante, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas noches. Es un gusto saludarles desde el Centro Judicial Isidro Menéndez en San Salvador. En efecto, este día ha continuado la audiencia preliminar en contra del exministro de la Defensa, David Munguía Payés, quien es acusado por las autoridades de la Fiscalía General de la República por 3 delitos. Estos son actos arbitrarios, agrupaciones ilícitas e incumplimiento de deberes. Las autoridades han informado que la resolución se estará conociendo el próximo lunes 20 de diciembre a las 9 de la mañana. En la cual va a dar la resolución si el caso pasa a la etapa de vista pública, la cual esta representación fiscal cree que ha acreditado todos los elementos para que el caso prosiga en la siguiente etapa procesal de la etapa de vista pública, con la aceptación de todos los elementos de pruebas que la Fiscalía ha presentado. La Fiscalía General de la República, por su parte, detalló que se encuentra satisfecha con la prueba presentada que sustenta la acusación contra el ex ministro de la Defensa, David Munguía Payés, tomando en cuenta que es uno de los principales vinculados al caso Tregua entre pandillas. Escuchemos. Por la función que él desempeñó como ministro de Justicia y Seguridad Pública, facilitó que las 3 principales pandillas que se vieron involucradas en la mal llamada tregua entre pandillas se fortalecieran, dado que él permitió que la estructura pandilleril al interior de los centros penales pues se reuniera con su estructura externa, con pandilleros en libertad, el cual los testigos han manifestado que las 3 principales pandillas ocuparon ese proceso para el fortalecimiento de sus acciones. De momento es la información que nosotros tenemos para compartir con ustedes. Por supuesto, estaremos al pendiente el próximo lunes 20 de diciembre de conocer la resolución para conocer si este proceso pasará a la etapa de juicio. Vamos a compartir con ustedes información muy importante. Estaremos hablando de temas legislativos, pero también de temas políticos. Esta noche le damos la más cordial bienvenida a esta entrevista a Rebeca Santos. Ella es diputada por Nuevas Ideas en la Asamblea Legislativa. Diputada, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Carla. Siempre un gusto acompañarles y pueblo salvadoreño, gracias por habernos sintonizado en esta noche y gracias por haber estado con nosotros toda esta semana. Mucho trabajo en la Asamblea Legislativa. Así es, toda la semana, diputada, usted ha estado fungiendo como fiscal en la comisión especial que está estudiando el desafuero del diputado del Parlamento Centroamericano, Norman Quijano. Nos interesa conocer el desarrollo de las sesiones de esta comisión, diputada, pero también es importante que la población salvadoreña conozca el origen de esta comisión. ¿Por qué en la Asamblea Legislativa se decide conformar esta comisión de antejuicio? Bueno, todos los salvadoreños han estado muy a la expectativa de esta nueva Asamblea Legislativa. Dentro de nuestros planes de campaña siempre estuvo, creo que en la mayoría de diputados, el poder combatir la corrupción y el poder combatir también la impunidad. El tema de Norman Quijano es un tema que ya tiene bastante ruido desde hace muchos años. Sin embargo, ha sido esta Asamblea Legislativa la que de manera valiente tomó la decisión, todos los diputados de la Asamblea Legislativa de la bancada CIAN y de nuestros aliados de Gana
y los que ya conoce la población, decidimos conformar una comisión de antejuicio para poder quitar el fuero constitucional a Norman Quijano. Recordemos que Norman Quijano actualmente es diputado del Parlamento Centroamericano y sabemos también que durante muchos años el sistema judicial fue totalmente contaminado por esta gobernabilidad comprada de personajes oscuros que hemos conocido en el transcurso de estos 6 meses en los que la nueva Asamblea Legislativa ha decidido combatir esta corrupción. Norman Quijano incluso fue juramentado hace por lo menos un mes, donde él compareció de manera virtual. Por medio de esta comparecencia, la gente empezó a pronunciarse y a decir cómo es posible que una persona que se sentó con pandilleros, que una persona que tomó a bien negociar con pandillas la vida de los salvadoreños, siga siendo un funcionario público. Es así como también el fiscal general de la República llega a la Asamblea Legislativa y presenta un requerimiento fiscal en el que solicita que se pueda quitar el fuero constitucional al señor Norman Quijano. Posteriormente, la Asamblea Legislativa tomó la decisión al revisar todos los requisitos a través de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales para proceder a poder elegir a la comisión especial que estudia el desafuero del señor Norman Quijano. Es así como, según el acuerdo legislativo, a nosotros se nos asigna, junto a mis colegas diputados Walter Cotto y Marcela Pineda, como fiscales de esta comisión. La naturaleza de esta comisión, para que el pueblo salvadoreño también lo recuerde, porque sé que están muy pendientes de esta comisión, es precisamente poder, por eso es un antejuicio, porque según el reglamento interior de la Asamblea Legislativa, es la primera Cámara de lo Penal de la primera sección centro, el tribunal correspondiente para estudiar por la naturaleza del servidor público que es Norman Quijano, es quien va a conocer y es quien va a determinar si es culpable o no de los delitos que se le imputan. Recordemos también que a él se le están imputando los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral, ya que después de la primera vuelta de las elecciones del 2014, él se sienta a negociar con las pandillas y hay un crecimiento de 400,000 votos en la segunda vuelta, que gracias a Dios no le permitieron ganar, pero que hubo un incremento bastante visible a la población. Hacemos esta remembranza porque ya muchos de ustedes también ya vieron algunos videos, ya vieron algunas fotografías que aparecen involucrados diferentes actores políticos, pero quien nos interesa estudiar en esta comisión es precisamente a Norman Quijano, porque tiene una protección constitucional que es necesaria quitarla previo a este juicio, que se puede ya dar seguimiento en este tribunal especializado, y la comisión tiene que determinar, a partir de las pruebas que la Fiscalía aporte a esa comisión, si hay o no lugar a formación de causa para que pueda procederse a hacer la investigación necesaria en el tribunal correspondiente. Después de la conformación de esta comisión a solicitud del fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, se decide enlistar a testigos o a personas que estuvieron relacionadas en ese momento con el diputado Norman Quijano, y al decir ese momento nos referimos al momento en la campaña electoral del 2014, cuando Norman Quijano estaba aspirando a ser presidente de El Salvador. Muchas personas que estuvieron relacionados con él en su campaña, que participaron de ciertas reuniones, son ahora los citados, diputada. Es correcto. Comencemos entonces con los primeros citados que se tuvieron el miércoles 1 de diciembre. La lista era Paulo Luers, que sí compareció, Miguel Ángel Simán, que no compareció ese día, y también Ernesto Angulo Milla. ¿Qué es lo relevante? ¿Qué se puede destacar de esa primera sesión? Es importante aclararle también a la población que nosotros como fiscales hicimos la aportación de las pruebas. Dentro de ellas las pruebas testimoniales, que son los personajes que tú ya mencionaste, pero también constan el aporte de pruebas, se ha solicitado al Juzgado Quinto de Instrucción, la certificación del expediente que existió ahí por el caso que se le llevó al señor Norman Quijano, y también solicitamos a la Fiscalía General de la República los audios y los videos que tal como lo manifestó el día de ayer la perito, pues consta en el informe pericial, y era necesario que también estuviera ese desfile probatorio dentro de la comisión de antejuicio para que pueda la comisión determinar la culpabilidad o no, o bueno, para que pueda determinarse en un tribunal especializado la culpabilidad o no, pero
previo al juicio estamos determinando que sí procede el lugar a formación de causa. Ahora, con la prueba testimonial han sido jornadas largas. Esta tarde nada menos se concluyó con la otra persona que había quedado pendiente, pero cuando decidimos nosotros hacer el aporte de la prueba testimonial, lo primero que tomamos en cuenta fue cuál fue la vinculación directa de cada uno de los personajes que se han mencionado en la aportación de prueba testimonial. Y empezando con el señor Paulo Lourdes, sabemos que hubo una vinculación directa de parte de él, porque en el requerimiento fiscal, y cabe mencionar que todas las pruebas que se han solicitado constan en las declaraciones que están en el requerimiento fiscal. Este señor, lo que sucedió en aquel momento es que era parte de la tregua que existía entre los pandilleros y el Partido Arena. Él era un mediador, él era una persona que incluso se determina dentro de las declaraciones testimoniales que constan en el requerimiento que hizo la entrega de un maletín negro con $100,000 para las diferentes pandillas. Por eso a nosotros nos llamó la atención y fue la primera persona que decidimos citar porque era necesario conocer el testimonio de este personaje. Vimos a una persona sumamente nerviosa, vimos a un Paolo bastante contradictorio en sus declaraciones. Sabemos pues que el involucramiento que él tuvo lo manifestó, y esto es bien curioso porque él dijo que fue voluntario. Era solamente el deseo de querer ayudar a su país. Él habló que sostuvo reuniones con pandilleros, con los cabecillas, y yo precisamente le preguntaba, porque desgraciadamente la inseguridad en nuestro país ha sido en lo largo de los años, y yo le decía, ¿usted no tuvo temor ninguno de estar con los líderes, con los cabecillas de estas pandillas, y no sintió temor de ninguna manera? Porque él manifestó, Carla, que se sintió molesto porque declaró que había una tregua previa con el partido FMLN, que antes de que Arena se sentara a negociar con las pandillas ya lo había hecho el FMLN, y de boca de él fue que dijo, los pandilleros a mí me contaron que ya había existido una tregua con el FMLN, pero que él molesto en una de las reuniones que sostuvo, porque él mismo afirmó que habían sido varias, él molesto les había dicho que por favor dejaran de intervenir en que la gente fuera a votar ya para la segunda vuelta. Entonces, aquí nosotros vemos primeramente una gran afinidad que él ha sentido siempre por el Partido Arena. Es evidente todavía, Carla. Vemos cómo es una persona de las que más atacan al presidente Nayib Bukele, cómo atacan al gobierno, las acciones que toma la nueva Asamblea Legislativa. Pero lejos de eso, él tenía ese fuerte vínculo con estructuras criminales que lo vinculaban directamente con esas reuniones. Y es importante, pueblo salvadoreño, esas reuniones eran entre los actores políticos, Norman Quijano, diferentes, el señor Ernesto Mason, el señor Angulo, que fue diputado, pero él, en su calidad de periodista, también es parte de estos mediadores para que esta tregua se pudiera dar. El señor Paolo decía claramente que nunca él estuvo de acuerdo con algunas acciones que toma el actual gobierno, pero precisamente por eso nos parecía curioso conocer por qué él sí quería intervenir entre las pandillas, el Partido Arena y todos los proyectos que se venían más adelante. Diputada, queremos compartir con la población salvadoreña también imágenes y una nota sobre ese día en el que Paulo Lourdes compareció ante esta comisión especial de desafuero en contra del diputado del Parlacen, Norman Quijano, quienes sesionaron como parte del inicio de la etapa de interrogatorio a testigos, y el primero en ser cuestionado fue Paulo Lourdes, periodista y, como bien mencionaba la diputada, mediador de la tregua entre pandillas. Veamos. Paulo Lourdes admitió que miembros del Partido Arena sostuvieron acercamientos con líderes de pandillas para lograr el respaldo electoral en las elecciones presidenciales de 2014, cuando el diputado del Parlacen, Norman Quijano, era candidato del Partido Tricolor, junto a René Portillo Cuadra como su compañero de fórmula. Las pandillas y partidos políticos llegaron al punto de incluso negociar con las vidas de miles de salvadoreños. El PIVA me dijo con una gran sonrisa que
le iban a bajar pisto a Arena. Además, señaló que también fue asesor de miembros de Arena, entre ellos de Salvador Ruano, exalcalde de Ilopango, quien junto a Ernesto Mason mediaron por respaldo político. Que se hicieron cargo de esa reunión que habían tenido con Ruano y con Neto. Para efectos de grabación, quiero dejar y manifestarle a la población que el señor Paolo Luers ha manifestado que tenía de conocimiento en esa reunión con los grupos de pandillas que Arena y FMLN sí se habían reunido con estos grupos. Quijano, en una reunión con pandilleros, ofreció apoyo económico a las pandillas para que convencieran a sus comunidades de darle el voto y convertirse de esa manera en presidente de la República. El diputado del Parlacen es acusado por la Fiscalía General de la República de los delitos de fraude electoral y asociaciones ilícitas. Tatiana Funes, Noticiero El Salvador. Después de la comparecencia de Paolo Luers, ha quedado claro que estamos hablando de un personaje que avaló, participó y apoyó la tregua entre pandillas. Y no lo decimos nosotros, lo dijo él claramente en la comisión de antejuicio que está buscando o está estudiando más bien quitarle el desafuero al diputado Norman Quijano.